La Tetrafuerza siempre fue una teoría por parte de los jugadores, pero ¿sabías que Nintendo, sin realizar un comunicado, ha declarado de manera oficial qué significa la Tetrafuerza? Así es, en Hyrule TV hemos descubierto el símbolo secreto que Nintendo ha escondido durante años. Es decir, no serían 3 triángulos, sino 4 de acuerdo a los datos oficiales de Nintendo que tú mismo puedes comprobar dentro de los juegos de Zelda una vez que termines de ver este análisis. Sí, la Trifuerza es una reliquia dorada conformada por 3 triángulos en la saga de The Legend of Zelda que representa el equilibrio entre los 3 poderes de las diosas que crearon el mundo, es decir, el poder, la sabiduría y el valor. Entonces, como muchos jugadores se han preguntado, ¿qué significará este triángulo que se ubica en medio de la Trifuerza? Pues bien, en Hyrule TV nos pusimos a investigar como tanto amamos hacerlo solo con información oficial y como siempre, esperamos que tengas tu bebida favorita y un snack a la mano porque comenzamos. Esta teoría no comenzó como muchos piensan en el juego Ocarina of Time, sino en el mega juegazo A Link to the Past. Si nos fijamos bien, en los artes oficiales del juego, precisamente en el escudo iliano, observaremos a la Trifuerza acompañada de 2 triángulos invertidos que calzan a la perfección en el agujero que se ubica al centro de la Trifuerza. En aquellos años, a los más jóvenes no les tocó vivir la época de esta teoría, pero muchos de nosotros, los fans de Zelda de antaño, nos preguntábamos qué significarían aquellos 2 triángulos sobrantes. Por un lado, muchos jugadores decían que se trataba de una representación de la dualidad del reino de Hyrule, ya saben, el mundo oscuro y el mundo de la luz. Otros aseguraban que era mera estética de diseño, mientras que otros llegaron a decir que se trataba de las 2 personalidades de Link, Link siendo iliano y Link siendo conejito. Pero cuando salió en 1998 el juego Ocarina of Time, todos quedamos maravillados al observar que nuevamente en el escudo iliano se encontraba un triángulo invertido reviviendo la teoría de la Tetrafuerza, que en realidad no significaría un poder compuesto por 4 triángulos en conjunto, sino más bien en 4 triángulos que nadie sabía a ciencia cierta qué representaba hasta hace poco, hasta hace algunas semanas, como te lo mostraremos en esta investigación. Debemos recordar que en aquel entonces abundaban las creencias de que la Trifuerza estaba presente en el juego Ocarina of Time, pero todos sabemos que esto no es verdad. Bueno, sí existe en la narrativa del juego, ya que allí se nos comenta que incluso Ganondorf llegó al Reino Sagrado, pero cuando estuvo en contacto con ella, esta se dividió, recayendo cada una de las 3 partes en las figuras que más representarían el poder de cada una. Ganondorf obtuvo la Trifuerza del poder, Zelda la de la sabiduría y Link la del valor. Pero de ninguna manera existía algún tipo de conexión con la mencionada Tetrafuerza, y fue por eso que se popularizó a principios de los años 2000 la creencia de que ese 4º triángulo que se veía en el escudo iliano era la Trifuerza del Tiempo. Recordemos que para aquel entonces Majora's Mask ya había salido al mercado, y en un recuerdo de Link dentro del juego, la princesa le comenta que la diosa del tiempo, ojo aquí, lo protegerá cada vez que toque la canción del tiempo. ¿Quién era esa diosa del tiempo si solo se habían conocido 3 diosas, las diosas doradas, creadoras del mundo? Pues, ¿qué creen? Muchos jugadores ligaron a esa mencionada diosa del tiempo con el 4º triángulo visto en el escudo iliano. Aunque mucha gente argumentaba que esa diosa del tiempo no necesariamente tenía que ser una diosa dorada, a la mayoría de la gente no le importó ese dato y continuaron creyendo que en realidad había 4 diosas creadoras, aunque fuese en contra de todo el canon oficial y de los mismos datos vistos en los juegos de Zelda. No fue sino hasta el lanzamiento de Skyward Sword en el año de 2011 que conocimos un poco más de lo que ahora sabemos de la diosa Hylia. A partir de allí se popularizó en cada nueva entrega de la saga la devoción por esta diosa, digamos menor, a las diosas doradas, y estas 3 diosas doradas fueron siendo meramente una leyenda que no generaba religiosidad entre los pobladores del mundo de Hyrule, por supuesto en los últimos juegos. Pero a pesar de que no había conexión, mucha gente que creía fielmente en la Tetrafuerza continuaba buscando respuestas. Con el lanzamiento al mercado por parte de Nintendo sobre la actualización de la cronología oficial, nuevamente se levantó polvo con el tema de la Tetrafuerza, ya que al existir 3 líneas temporales después de los eventos de Ocarina of Time, los más animados aseguraban que la mencionada Tetrafuerza representaba una nueva línea de tiempo. Y como te imaginarás, ¿qué crees que pasó cuando Breath of the Wild y Tears of the Kingdom salieron al mercado y no encajaban del todo en una de esas 3 líneas temporales?
Así es, nuevamente, la teoría de la Tetrafuerza cobró algo de vida y muchos seguidores de esta creencia aseguraban que los Juegos del Aliento de lo Salvaje pertenecían a otra nueva línea temporal y ese cuarto triángulo representaba esa nueva línea de tiempo. Pero lamentablemente para los amantes de esa teoría, Nintendo actualizó nuevamente su cronología y no dio señales de la ya famosísima Tetrafuerza. Incluso, el logotipo mismo del juego Spirit Tracks, quien posee un triángulo invertido en la cara del tren espiritual, fue utilizado para encontrar respuestas que nunca encontraríamos sobre la Tetrafuerza. ¿Y qué les digo cuando se estrenó A Link Between Worlds con el mundo del Hyrule que sostenía una trifuerza invertida? Ya era una locura esa teoría que colmaba de ansias a todos nosotros los jugadores. Con todos estos antecedentes, debemos entender que la teoría de la Tetrafuerza llegó a oídos de la mismísima Nintendo. Los más asiduos seguidores de los videos de este canal sabrán de memoria que Nintendo ha dicho en más de una ocasión que sí que escuchan a los fans de la leyenda de Zelda. De hecho, a finales de 2024, el propio productor de la saga, el gran Eiji Aonuma, por fin hacía mención a la ya legendaria Tetrafuerza que los fans nunca olvidaron. Y es más, hasta nos dio una explicación, y no en una entrevista o en algún libro oficial, sino en la historia de un mismísimo videojuego que sobra decir que es juego canónico y cuenta dentro de la cronología oficial de The Legend of Zelda. Echoes of Wisdom no solo es un juego que cuenta en la cronología oficial de Zelda, sino que le modificó incluso sus propios cimientos y la nutrió de una historia tan rica que a más de uno hizo derramarle lágrimas de felicidad. Y no miento, si tú viste el gameplay de Echoes of Wisdom aquí en Hyrule TV, habrás visto cuando me puse a llorar. Pero bueno, no hablemos de mis vergüenzas. En Ecos de Sabiduría somos testigos de una situación histórica en la saga. Las propias diosas doradas bajan al mundo de Hyrule y se comunican de manera directa con la princesa Zelda. Eso es un evento único en su clase. Jamás se vio algo así de grande en toda la historia de la saga. Estas diosas le cuentan de primera mano a la princesa de Hyrule cómo y por qué crearon al mundo. Cabe mencionar que esta historia fue escrita por nada más y nada menos que el propio Eiji Aonuma. Él reveló que durante 9 días seguidos sin parar escribiendo en su hotel, terminó la historia de Echoes of Wisdom. Así que a todas luces, esta historia es más que canónica. No importa si a mi abuela le gusta o no, no importa si a mi abuela le agrada la cronología o no le agrada. Echoes of Wisdom es uno de los mejores juegos de toda la franquicia si a historia nos referimos. En esta historia que le cuentan las diosas doradas a la princesa Zelda, se hace mención que antes de que la vida existiese, mucho antes de que ellas mismas crearan cualquier cosa, no existía nada. Era la nada misma la única cosa en el universo. Esa nada o ese vacío era conocida como Nihil, villano principal de Echoes of Wisdom. Él era el caos mismo que absorbía todo lo que las diosas comenzaban a crear. Como las diosas no podían permitir semejante codicia, ellas tomaron una decisión. Aquí es importantísimo mencionar que de ninguna manera tenemos que simpatizar con Nihil. No es que él haya estado súper a gusto en medio del vacío y fue la injusta decisión de las diosas de crear vida e incomodar su hogar la que lo hizo actuar de forma destructiva. Nihil mismo era un ser consciente que cayó en el egoísmo de ser el único ser existente en el universo. ¿Cómo es posible que él, al ser un ser vivo, deseaba con todo su corazón que no existieran otros seres? En su hipocresía de ser un ente consciente de sí mismo y de no continuar con el desarrollo natural del universo, se convirtió en una inmensa amenaza. Es más, me atrevo a decir que es la amenaza más grande en todo The Legend of Zelda, porque atenta contra todas las formas de vida existentes en el universo mismo. Las diosas doradas y el propio Nihil son fuerzas de la naturaleza misma del universo. Estas tres diosas están predispuestas a crear a través de su voluntad y Nihil, por decisión propia, está decidido a destruir. Son dos portentos universales de la naturaleza misma del cosmos. Fue así que las diosas doradas, como veían que todo lo que creaban era consumido por Nihil, idearon crear algo que no podría ser consumido por Nihil, sino al contrario, sería una prisión para el mismo Nihil. Esa primera creación, tal y como lo vimos en el juego Ocarina of Time y como lo vimos en Echoes of Wisdom, fue la creación de la Tierra misma. Por
Por eso la Tierra posee esa forma esférica, porque está diseñada para aprisionar a Nihil y así, sobre la esfera, tener un espacio en donde puedan crear más vida. A pesar de que Nihil quiera salir de su prisión, siempre habrá un conflicto debido a su naturaleza contra las diosas, como con las brechas vistas en Echoes of Wisdom o como la salida de los demonios del interior de la Tierra vistos en Skyward Sword. Los seres llamados Tree cierran las brechas, y los seres elegidos por la diosa Hylia, como Link el héroe y Zelda su reencarnación, combaten al mal que llega a la humanidad. Esas tres diosas creadoras rodeando a Nihil son esos tres triángulos dorados rodeando a ese cuarto triángulo invertido, a ese triángulo oscuro. Perdón, ese no es un triángulo oscuro. Cuando tú colocas tres triángulos en forma piramidal, queda un espacio, queda un vacío, representando a Nihil, quien literalmente tiene por nombre un concepto que significa vacío. Esos tres triángulos que representan a las diosas, como todos sabemos que la Trifuerza las representa, están rodeando ese triángulo de vacío que representa a Nihil. Y es aquí, gracias al trabajo de Eiji Aonuma y a su dedicación para darnos maravillosas historias en esta saga, que se nos ha confirmado la existencia de la Tetrafuerza. Las tres diosas doradas ciñendo a esa fuerza del vacío. Si te apasiona tanto como a nosotros investigar a la leyenda de Zelda, este es tu canal. Por favor, no te olvides de darle like a este video si te ha gustado, ni de suscribirte, ni tampoco de activar la campanita Gerudo. Pero sobre todo, nunca olvides que tú estás en Irule TV. Yo me despido como siempre, pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia. Pero solo uno es leyenda.